Tengan todos muy buenos días, como todos los días a las 11:30. Aquí estamos con nuestro programita hablando de la Biblia en 12 o 14 minutos. Vamos a ponerlos para no irnos muy lejos o no irnos muy cerca. Hoy en día vamos a ir directamente a la introducción del libro de Juan en la Biblia. Antes de eso, les deseo mil bendiciones en el nombre de Jesucristo y le pido al Espíritu Santo que hable Él a través de mi boca y que toque sus orejitas para que alguna de las humildes palabras que yo hable hoy o comparta con ustedes, mejor dicho, perdone, puedan entrar en su corazón para fortificar nuestra fe cristiana. No vamos a darle mucho más vuelta y vamos a ir directamente al mensaje, la introducción. El libro de Juan en la Biblia es uno de los 4 evangelios y lo sabemos todos, y ustedes que leen tanto la Biblia lo saben mejor que yo. En ese libro se relata la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es conocido como el Evangelio según Juan y fue escrito por el apóstol Juan. El apóstol Juan fue el que quizás, como tantas veces se dice, el que ponía su cabecita sobre el hombro de Jesús, y fue escrito por él hace muchos años, más o menos quizás alrededor del 62 después de Cristo. El libro de Juan en la Biblia es uno de los 4 evangelios. El evangelio de Juan difiere en estilo y en contenido de los otros 3 evangelios, que son el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas. Juan se centra más que nada en presentar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y profundiza en sus enseñanzas teológicas y espirituales todo este contenido de que Dios, de que Jesucristo y que el Espíritu Santo es una Trinidad, pero Jesucristo, por lo tanto, es Dios y tiene toda la divinidad en sí mismo. A lo largo del libro, Juan busca fortalecer la fe de los creyentes, pero escúchenme claro, aquí Juan le está hablando a los creyentes de hace 2000 años, pero Juan está hablándote a ti y a mí en este mismo momento, y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos, porque la palabra de Dios en la Biblia es eterna. A lo largo del libro, y lo voy a decir de vuelta, lo que Juan busca es fortalecer la creencia de los creyentes en la identidad de Jesucristo como un ser divino y como Dios él mismo. El libro de Juan comienza con un prólogo teológico que presenta la preexistencia, y esto es importante, la preexistencia y la divinidad de Jesucristo, porque lo identifica a él como la palabra que se hizo carne y es la palabra que estaba al principio de la Biblia con Dios y Jesucristo es un solo Dios y es una Trinidad que nos cuesta entender, pero es Dios. A medida que avanza el Evangelio, se registran varios milagros y enseñanzas de Jesucristo. Se incluyen, por ejemplo, su encuentro con Nicodemo, que todos conocemos, que dice, pero ¿cómo tendré que nacer de vuelta de mi mamita? Y Jesucristo le tuvo que explicar que no, que era en el Espíritu que tenía que nacer. Se narra también la mujer samaritana, que es algo maravilloso. Se narra la alimentación de los 5.000, que algo que parecía imposible y fue posible para Jesucristo.
y se narra la resurrección de Lázaro, que fue algo que los dejó atónitos, y muchos otros eventos significativos que por favor les pido que cuando terminemos esta transmisión vayan directamente al libro de Juan, le pidan al Espíritu Santo que les revele cada uno de los versos y que lo lean nuevamente para que puedan ver qué maravilloso es el libro de Juan. El Evangelio de Juan también incluye discursos, y aquí viene el que más me gusta a mí, discursos prolongados, en el cual Jesús les habla a los discípulos y le habla al pueblo. Y el más famoso de sus discursos es, y ustedes lo saben perfectamente, es el Sermón del Monte, en el cual Jesús enseña a sus discípulos sobre el amor, sobre la unidad, sobre la vida eterna y sobre muchas otras cosas. Yo siempre digo que el Sermón del Monte, que está en Mateo 5, 6, 7, es el corazón, el alma y la mente de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, Juan registra la pasión y la crucificación de Jesucristo, así como su resurrección, y vamos a entenderlo bien claro, que si no hubiera resucitado no estaríamos aquí conversando en una relación cristiana. Y las apariciones que después de la resurrección tuvo a sus discípulos. Y esto todo está en el libro de Juan. Como todo lo vamos a hacer en poco tiempo, yo estoy acelerando un poquito. Lógicamente que si vamos a hablar del libro de Juan como tendríamos que hablar, podemos estar años hablando. En general, el libro de Juan es considerado como un relato teológico profundo. Profundo porque cuando ustedes lo vayan a leer y el Espíritu Santo les abra los ojos y les revele el libro, se van a dar cuenta cuánta profundidad hay en las palabras de este maravilloso Juan. A través de sus páginas se destacan temas como la importancia de la fe en Jesucristo, el amor hacia Dios y el amor de Dios por la humanidad, la relación, y eso es bien importante, que había y que hay entre el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo también entra, y la promesa de vida eterna para aquellos que, como leemos en 3:16, entendemos de aquellos que creemos en Jesucristo, tendremos vida eterna. El Evangelio según Juan ha sido ampliamente leído y yo personalmente tengo cierta intuición que el Evangelio de Juan ha sido más leído que los otros evangelios. Y ha sido el más leído y el más estudiado a lo largo de la historia cristiana y sigue siendo fundamental en las escrituras que allí están escritas para millones y millones de cristianos. Realmente yo siempre digo lo mismo, si yo leo el libro de Juan y yo me aferro al Sermón del Monte de A a Z, lo leo todo, la verdad que me queda muy poco de toda esa impresionante cantidad de versos que vemos en la Biblia para conocer a Jesucristo. Pero, lógicamente, por algo está toda la Biblia. Pero el Sermón del Monte me encantaría que lo leyeran con la guía del Espíritu Santo. El Evangelio de Juan se enfoca en presentar la identidad y la obra de Jesucristo, como lo dije anteriormente, pero lo recalco porque este es realmente el foco general y principal de Juan, y ya que tengo pocos minutos para hablar de ello, quiero que ustedes lo tengan presente. El Evangelio de Juan se enfoca en presentar
la obra y la divinidad de Jesucristo, resaltando, y esto es una cosa que Juan lo hace continuamente, resaltando la relación única que tenía Jesucristo con su Padre y su papel como el Salvador de la humanidad y aquel que nos reconcilió con nuestro Dios, si no nosotros estaríamos perdidos en la estratosfera. A lo largo del libro, Juan representa numerosos testimonios y milagros que respaldan la afirmación de que Jesús es el Mesías que se esperaba y el Mesías prometido. Se destaca también que allí en Juan nos explica que realmente es el Verbo hecho carne, como está en la Biblia. Y Juan enfatiza la importancia de la fe en Jesús como el camino hacia la vida eterna. Uno de los versículos más pequeños y más profundos de la Biblia es cuando Jesucristo nos dice: yo soy el camino. Yo sé que dice la vida, yo soy la vida también y la verdad, pero cuando dice yo soy el camino, yo creo que sea uno de los versos que más nos tiene que tocar el corazón. Inclusive nuestra cristianidad nació ahí, cuando aquel famoso Martin Luther se dio cuenta con que solamente yendo a Jesucristo nosotros podemos llegar a la vida eterna y a Dios. Además, el libro de Juan también aborda temas como la naturaleza del amor divino, la necesidad de nacer de vuelta, y ahí volvemos con Nicodemo. Actualmente también nos revela la promesa de Jesús de enviarnos cuando Él se vaya al Consolador, que va a ser el Espíritu Santo, que yo le llamo prácticamente el hermano de Jesucristo. Y la necesidad que tenemos de nacer nuevamente espiritualmente, ya que esta carne que tenemos es todo malo, y tenemos que nacer del Espíritu para poder entonces seguir a Jesucristo. Usted lo sabe, pero lo que estamos haciendo es recordándolo. El Espíritu Santo y la promesa de Jesús de traer al Consolador y guía cuando Él se vaya, y eso va a ser el Espíritu Santo. Juan busca en cierta forma, hermanos y hermanas, despertar la fe en aquellos que leen su evangelio y fortalecer la creencia en Jesús como el Salvador y el que nos reconcilia con Dios y que fue enviado por Dios. Juan quiere estar seguro, en pocas palabras, sin darle mucha vuelta, que tú y yo entiendamos que Jesucristo fue su Hijo, que lo envió con todo el dolor de su corazón, y que muriendo en la cruz, en la más horrible de las muertes, lo hizo voluntariamente para que tú y yo pudiéramos fortalecer nuestra fe en Él, en Dios. Y no solamente eso, nosotros que andamos en la basura, nos pudiéramos reconciliar con Dios. Y ese es el papel principal que Juan quiere dejar bien establecido en su libro. En resumen, hermanos y hermanas, el mensaje principal del libro de Juan es que Jesús es el Hijo de Dios, es el único camino hacia la vida eterna, y que creer en Él y seguir sus enseñanzas es esencial para obtener la salvación divina. Y siempre yo digo algo y lo voy a repetir ahora:
no es solamente creer en Jesucristo, porque siempre le digo lo mismo. Satanás cree más que nosotros en Jesucristo. Es creer y hacer los mandamientos que Él nos dice que tenemos que hacer. Ahora, ¿cuál es el principal verso del libro de Juan? Porque siempre tiene que haber un verso que realmente marca la diferencia y nos marca el norte en la brújula para ver qué es y a dónde va Juan. En el libro de Juan, donde hay varios versículos que son bien importantes y significativos, hay uno de ellos que se destaca sobre todo, es Juan 3:16. Lo sabemos todo, pero vamos a leerlo de la Sagrada Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado Él su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él, en Jesucristo, crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y después está el 3:17, que poca gente lo lee y no lo quiere leer, que es el que no cree, por sí mismo será condenado. Este versículo maravilloso, y que todos lo llevamos en el corazón por los siglos de los siglos, lo seguiremos llevando, resume la enseñanza principal y central del Evangelio de Juan, que es el amor de Dios hacia la humanidad. Lo voy a repetir. El mensaje principal de Juan, a pesar de que él anda en un montón de diferentes cosas maravillosas, es hacernos entender de una vez por todas el amor impresionante, infinito que Dios, gracias a Él, tiene por todos nosotros, y hacernos ver el plan de salvación que a través de Jesucristo Él hizo para que nosotros hoy podamos llamarnos cristianos. Otros versículos importantes en el libro de Juan incluye en el primero que afirma la divinidad de Jesucristo, y en Juan 14:6, donde Jesús dice lo que le he repetido 500 veces: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Todos aquellos que le digan que para llegar al Padre hay que ir a aquel o aquella o a este o a esto, no. El único camino, y acá está bien clarito en la Biblia, para llegar a nuestro Padre se llama Jesucristo. Téngalo siempre muy clarito, es lo único. Ahora, para terminar, porque como ya le dije, todo esto se trata de hablar de la Biblia en 10-12 minutos. Vamos a ver cómo podemos aplicar este libro de Juan y sus enseñanzas a nuestras vidas personales. Para poder aplicar el libro de Juan a nuestras vidas personales, es importante tener en cuenta su contenido y los principios que él promueve. El libro de Juan es uno de los evangelios del Nuevo Testamento de la Biblia, maravilloso y quizás el principal, y relata, como ya dijimos antes, todas las enseñanzas y todos los mandamientos, porque Jesucristo no nos hace sugestiones, nos hace mandamientos que son órdenes. En otras palabras, nos dice: no solamente escuches lo que yo hago, hazlo. Aquí hay alguna forma en lo que podemos aplicar los principios del libro de Juan, y no podemos hablar de todo el libro, así que lo hacemos ligero. Una de las cosas que podemos aprender es aprender de las enseñanzas de Jesús. El libro de Juan contiene numerosas enseñanzas de Jesús sobre temas totalmente diferentes,
como el amor, la fe, la compasión, el perdón, el juzgamiento. Podemos estudiar y reflexionar sobre esta enseñanza 1000 años para explicarlas en nuestra vida personal, explicarlas y aplicarlas. Es decir, cuando vamos nada más que al capítulo 5, 6 y 7, ahí tenemos todo un montón de mandamientos maravillosos para aplicar en nuestra vida y ser muchos mejor seres humanos que siguen a Jesucristo. Otra de las cosas que podemos aplicar a nuestra propia vida es seguir el ejemplo de Jesús. Lógicamente que ninguno de nosotros va a llegar a ser Jesucristo, pero sí podemos, como dice Gálatas, crucificarnos con Él en la cruz, dejar nuestro cuerpo humano allí en la cruz y dejar que Jesucristo viva en nosotros, y quizás nos podemos acercar un poquito a Él. Jesús demostró amor incondicional, y esto es maravilloso porque la diferencia entre amar a alguien porque ese alguien me ama a mí y el amar a alguien sin esperar recompensa es realmente el amor ágape que Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo practican, hacen y conocen, y el que tenemos que nosotros hacer. Jesucristo demostró amor incondicional, compasión y servicio a los demás. Él agarró una palangana de agua y le lavó los pies a todos los discípulos, y nosotros a veces tenemos problemas con simplemente ayudarle a poner el saco a alguien. Podemos inspirarnos en su ejemplo, en ese ejemplo maravilloso de humildad con que caminó, y esforzarnos por vivir de manera similar a Él, aunque no igual, lógicamente no podemos, mostrando nosotros también un poco de amor y compasión hacia los otros hermanos y hermanas, y aunque no crean en Jesucristo, son hermanos y hermanas, y sirviendo a nuestra comunidad en un montón de cosas que todos nosotros podemos servir, de la misma manera que Jesucristo dijo: yo no vine a servir, no vine a ser servido, sino yo vine a servir. Perdone que me equivoqué. Otra de las cosas que podemos aprender es cultivar una relación personal con Dios. Y eso es realmente entre nosotros, seguidores de Jesucristo y cristianos, algo muy importante. Desarrollemos una relación personal con Dios. Además nos dicen en la Biblia que la relación con Dios es personal. Bueno, hagamos algo para desarrollar esa relación. El libro de Juan enfatiza la importancia de tener una relación personal con Dios, y por algo será, ya que Juan conocía mucho más que nosotros. ¿A través de quién podemos nosotros establecer esa relación personal con Dios? Nada más ni nada menos que con nuestro Señor Jesucristo. Podemos buscar, desarrollar, fortalecer nuestra relación con Dios a través de Jesucristo, número uno, pero también lo podemos hacer con la oración, con la meditación, con la reflexión y con el estudio de la Biblia, y escuchando a nuestros pastores, nuestros evangelistas, las palabras preciosas que nos hablan de Jesucristo, de Dios y del Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa podemos hacer para aplicar el libro de Juan en nuestras vidas? Es practicar, y aquí me voy a parar un poquito, es practicar el amor y el perdón. Yo, hermanos y hermanas, cuando empiezo la mañana, abro los ojos y le doy gracias a Dios porque me regaló otro día, porque si abro los ojos y puedo ver el techo, y puedo ver las paredes, y puedo ver la mesa, es porque gracias a Dios, Dios me regaló otro día, y lo primero que hago es darle gracias por eso.
Pero lo segundo que hago es pedirle a Dios que me ponga en mi corazón un poquito. Nunca voy a poder llegar a Jesucristo, pero un poquito del amor de Jesucristo y del perdón de Jesucristo. Siempre que se levanten en la mañana, pídanle a Dios que les ponga en el corazón un poquito del amor y el perdón de Jesucristo. Así un día van a tener más de un poquito, van a tener un montón de amor y perdón de Jesucristo, y entonces cuando tengan un montón del amor y el perdón de Jesucristo, podrán subir a la cruz y darle un abrazo a Jesucristo. Podemos esforzarnos por amar a los demás, y acá cuando digo amar a los demás, cuando Jesucristo nos dice que nos amemos unos a los otros, no es que yo ame a mi tío, a mi tía, a mi hermana, a mi hijo, a mi esposa, a mi vecino, a mi amigo, porque ellos me aman a mí, y eso es fácil para que nosotros podamos amar a esas personas, sino que Jesucristo, cuando nos habla de amar a otras personas, nos habla de amar a nuestros enemigos, como él mismo lo dice, y que nos dice no pagues mal con mal porque la venganza es mía, y nos dice que al mal lo vayamos a vencer con el bien. Pero más que nada Jesucristo nos motiva a que amemos a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Jesucristo un día, cuando nosotros éramos enemigos de Él y de Dios, nos amó a nosotros y nos trajo la cruz. Y ahora es nuestro trabajo el amar a nuestros enemigos para que vengan un día también a la cruz de Jesucristo. Otra de las cosas que nosotros podemos sacar de este libro de Juan para aplicar a nuestras vidas personales inmediatamente es vivir una vida centrada en la fe de Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo. El libro de Juan, invita a creer en Jesucristo y confiar en Él como el camino hacia la vida eterna que todos queremos. Podemos aplicar este principio en nuestras vidas al vivir con la fe y la confianza en Dios, buscando su guía y su dirección en todo lo que hacemos. Una de las cosas que, hermanos, tenemos que pedirle continuamente al Espíritu Santo es que ensanche y haga más grande nuestra confianza en Dios, porque aquel hombre o mujer que tenga una confianza absoluta en Dios es un triunfador absoluto de la vida y es una persona contenta, llena de un corazón de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos buscando la guía del Espíritu Santo, que es quien nos va a ayudar. Como dijo Jesucristo cuando Él ascendió, el Espíritu Santo los va a ayudar. Recuerda que la aplicación del libro de Juan, al igual que cualquier otro texto sagrado, puede ser interpretada de una forma diferente por cada persona, porque puede ser una interpretación personal, pero en sí, en el contexto total del libro de Juan, vamos a aprender que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es indudablemente el único camino para llegar a Dios, el único camino para tener una vida eterna. Y es el único que nos puede dar los mandamientos perfectos para vivir una vida pura y llena de felicidad y alegría y gozo, aún en los sufrimientos, si estamos con Él. Te voy a pedir un favor, dedica bastante tiempo a la reflexión personal tuya y a la oración para poder discernir y auscultar cada uno y todos los versos del libro de Juan, porque si tú lo haces pidiéndole al Espíritu Santo que te guíe en cada uno de los versos, no importa si
te pasas 10 minutos en un verso solo y tú llegas a reflexionar y a entender cómo el Espíritu Santo te lo va a revelar, tú vas a encontrar en el libro de Juan uno de los libros más inspiradores y uno de los libros que quizás puedan ser uno de los mejores manuales para que tú vivas una vida maravillosa, una vida diferente, una vida llena de amor. Hermanos y hermanas, que tengan un día maravilloso. En el nombre de Jesús les envío miles de bendiciones y que Dios